Hoy vamos a sumergirnos en un mundo oscuro y siniestro con 7 historias de terror relacionadas con duendes malvados. Vamos a explorar leyendas espeluznantes y encuentros terroríficos que harán que te lo pienses 2 veces antes de reírte de las historias sobre duendes. Así que acomódate en tu silla, asegúrate de que no hay nada escondido bajo tu cama y comencemos este escalofriante viaje. Y antes de que aparezca algún duende malvado por el camino, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. La mina maldita. En lo más profundo de las montañas de Colorado, la pequeña ciudad de Silverton vivía de los restos de su época dorada. La mina Hope, que durante mucho tiempo se creyó agotada, era el último aliento de la economía local. Jack Thompson, un veterano capataz, dirigía un equipo de mineros desesperados por encontrar un gran hallazgo que pudiera salvar sus puestos de trabajo y la ciudad. Una fría mañana de octubre, el equipo de Jack hizo un descubrimiento sorprendente. Al volar una pared rocosa, descubrieron una antigua cueva cuyas paredes brillaban con vetas doradas. Los hombres estaban eufóricos y apenas podían creer su suerte. Sin embargo, a medida que se adentraban en la cueva, crecía una sensación de inquietud. «Algo no va bien aquí», murmuró Mike, el más joven del grupo, señalando extrañas inscripciones en las paredes. Símbolos antiguos y dibujos grotescos de criaturas deformes cubrían la roca. Jack, haciendo caso omiso de las advertencias, les ordenó continuar. Mientras excavaban, uno de los mineros, Tom, encontró un pequeño ídolo de oro. Al tocarlo, sintió un dolor agudo y lo dejó caer, rompiéndose. Un sonido agudo resonó por toda la cueva, seguido de una risa malvada procedente de las sombras. El pánico se apoderó de los rincones oscuros de los que surgieron pequeñas criaturas deformes. Los trasgos de piel verdosa y dientes afilados atacaron a los mineros. Jack les gritó que retrocedieran, pero era demasiado tarde para Tom, que fue arrastrado a la oscuridad, con sus gritos resonando horriblemente. Los supervivientes corrieron de vuelta a la entrada, sellando la cueva con explosivos. Temblorosos y ensangrentados, juraron mantenerlo en secreto, temiendo ser considerados dementes. En los días siguientes, sucesos extraños comenzaron a asolar Silverton. Los residentes informaron de que habían visto sombras moviéndose por la noche y oído risas agudas procedentes de callejones oscuros. Las mascotas desaparecieron, dejando solo manchas de sangre. Jack, atormentado por la culpa, empezó a investigar la historia de la zona. Descubrió antiguas leyendas sobre criaturas malignas que habitaban las montañas, aprisionadas por los nativos americanos siglos atrás. El ídolo roto era el sello que los mantenía cautivos. Una semana después del descubrimiento, Mike desapareció. Su angustiada esposa dijo haber visto pequeñas criaturas que lo arrastraban hacia las sombras. La policía, escéptica, inició la búsqueda sin éxito. Jack reunió a los mineros supervivientes y les reveló sus descubrimientos. «Hemos desatado algo antiguo y maligno», dijo, «y ahora debemos detenerlos antes de que destruyan la ciudad». Armados y temerosos, el grupo regresó a la mina. La entrada a la cueva estaba despejada, como si los explosivos nunca hubieran detonado. Al entrar, el aire se volvió denso y frío. Las risas resonaban en las paredes y unos ojos brillantes los observaban desde la oscuridad. Avanzando con cautela, se encontraron con una escena espeluznante: cuerpos de animales mutilados y restos humanos esparcidos por el suelo. Entre los restos, reconocieron objetos pertenecientes a Tom y Mike. De repente, fueron atacados por todas partes. Los goblins saltaban de las sombras. Sus dientes y garras desgarraban la carne y la ropa. Los mineros lucharon desesperadamente, pero les superaban en número. Jack, viendo caer a sus compañeros, tomó una decisión desesperada.
Corrió hacia el túnel principal, atrayendo a los goblins. Al llegar a un callejón sin salida, se encontró rodeado. Con un último acto de valor, detonó los explosivos que llevaba, sellándose a sí mismo y a las criaturas. La explosión sacudió la montaña. Los pocos supervivientes salieron de la mina, heridos y conmocionados. Las autoridades, finalmente convencidas, acordonaron la zona. Durante los meses siguientes, Silverton intentó volver a la normalidad. La mina se cerró oficialmente y se dio publicidad a la trágica historia del accidente. Sin embargo, los lugareños seguían oyendo de vez en cuando risas lejanas procedentes de la montaña en las noches oscuras. Años más tarde, un grupo de espeleólogos, haciendo caso omiso de las advertencias locales, decidió explorar las cuevas selladas. Nunca regresaron. Los equipos de rescate solo encontraron equipos abandonados y marcas de garras en las paredes rocosas. La leyenda de la mina Hope creció, atrayendo a curiosos y cazadores de lo sobrenatural. Muchos se adentraron en las montañas en busca de pruebas de los malvados duendes. Algunos nunca regresaron. Otros regresaron cambiados, con la mirada perdida y negándose a hablar de lo que habían visto. Las autoridades de Silverton mantienen la zona estrictamente prohibida, alegando el riesgo de desprendimientos. Pero los residentes de más edad saben la verdad. Ven las sombras que se mueven por la noche y oyen risas lejanas. Saben que en las profundidades de la montaña los duendes esperan, hambrientos y pacientes, a su próxima víctima desprevenida. Y así Silverton continúa con su oscuro secreto, una ciudad construida sobre el oro, ahora atormentada por criaturas que una vez fueron encarceladas en sus entrañas. Los duendes, liberados de su prisión centenaria, acechan en las sombras, recordando a todos que hay secretos en las montañas que deberían permanecer enterrados para siempre. Los bosques susurrantes. En las verdes colinas de Irlanda, la familia O'Connor encontró lo que parecía el refugio perfecto. Cansados del ajetreo de Dublín, Sarah y Patrick decidieron mudarse con sus hijos, Emma, 10, y Liam, 7, a una pintoresca casa de campo en las afueras de Kilkenny. La propiedad era idílica, una casa de piedra del siglo XIX, rodeada de campos ondulados y una densa arboleda de robles centenarios. Durante las primeras semanas todo parecía perfecto. A los niños les encantaba explorar los campos y Sarah por fin tenía espacio para su estudio de pintura. Patrick, que trabajaba a distancia, apreciaba el silencio que ofrecía el campo. Sin embargo, a medida que se acercaba el otoño y las noches se hacían más largas, empezó a instalarse una sensación de inquietud. Todo empezó con los susurros. Emma fue la primera en mencionarlos, diciendo que oía voces procedentes del bosque por la noche. Sarah y Patrick inicialmente lo descartaron como una imaginación infantil, pero pronto Liam también comenzó a hablar de gente pequeña que lo observaba desde el borde del bosque. Una noche Sarah se despertó sobresaltada. Al mirar por la ventana, juró que había visto pequeñas figuras que se movían entre los árboles, con los ojos brillando en la oscuridad como luciérnagas malignas. Cuando Patrick se despertó, las figuras habían desaparecido. Las cosas empeoraron cuando el perro de la familia, Max, desapareció. Lo encontraron 2 días después en la linde del bosque, desorientado y con extrañas marcas en el cuerpo. El veterinario local no pudo explicar las inusuales heridas. La tensión alcanzó su punto álgido cuando Emma se despertó gritando en mitad de la noche, alegando que algo había intentado sacarla de la cama. Sarah y Patrick corrieron a su habitación y encontraron la ventana abierta, aunque estaban seguros de que la habían cerrado antes de irse a dormir. En el alféizar de la ventana había pequeñas huellas.
Desesperados por obtener respuestas, los O'Connor acudieron a la señora Murphy, una anciana que había vivido cerca durante décadas. Al oír su historia, el rostro arrugado de la señora palideció. «Son las Sidhe», susurró, utilizando el término gaélico para referirse a las hadas. Pero no son las hadas de los cuentos infantiles, son los antiguos duendes, criaturas malévolas que han habitado los bosques durante siglos, secuestran a los niños y los sustituyen por mutantes. La señora Murphy explicó que según las leyendas locales, los duendes necesitaban niños humanos para renovar su clan, que se estaba debilitando debido al avance del mundo moderno. Advirtió que, a medida que se acercaba Samhain, el Halloween celta, el velo entre los mundos se haría más fino, lo que haría a los duendes más audaces y peligrosos. Armados con este conocimiento, los O'Connor empezaron a tomar precauciones. Colgaron herraduras en puertas y ventanas, espolvorearon sal en los umbrales y encendieron luces por la noche. Patrick empezó a montar guardia, armado con un atizador de hierro que, según la señora Murphy, era eficaz contra las criaturas feéricas. A pesar de estas medidas, los ataques se intensificaron. Aparecieron arañazos en las puertas y los susurros en el bosque se convirtieron en risas malignas y cánticos hipnóticos. Emma empezó a comportarse de forma extraña y a menudo se la encontraba con la mirada perdida en el bosque, como en trance. En la víspera de Samhain, los O'Connor decidieron que era hora de contraatacar. Siguiendo las instrucciones de la señora Murphy, prepararon una trampa. Con leche, miel y pan fresco, ofrendas tradicionales para aplacar a los Sidhe, crearon un sendero que conducía desde el linde del bosque hasta un círculo de setas en el campo. Sarah, una artista de talento, pintó símbolos de protección alrededor del círculo. Cuando cayó la noche, la familia se escondió y esperó. La luna llena iluminaba el campo, proyectando sombras inquietantes. Durante horas no ocurrió nada. Entonces, justo antes de medianoche, lo vieron. Unas pequeñas figuras surgieron de entre los árboles, con los cuerpos retorcidos y los ojos brillando con una luz sobrenatural. Los elfos siguieron el rastro de ofrendas, murmurando en una lengua antigua y gutural. Cuando llegaron al círculo de setas, quedaron atrapados, incapaces de salir debido a los símbolos protectores. Patrick se adelantó, blandiendo el atizador de hierro. Las criaturas chillaron y se retorcieron, pero no pudieron escapar. Sarah empezó a recitar un encantamiento que le había enseñado la señora Murphy, una antigua bendición gaélica que, según ella, desterraría a los duendes de vuelta a su reino. Por un momento pareció funcionar. Los duendes comenzaron a desvanecerse, sus cuerpos se volvieron translúcidos. Pero entonces, el más grande de ellos, con una corona de ramas retorcidas, habló. «Puedes desterrarnos esta noche, pero somos antiguos. Estábamos aquí antes que vosotros y estaremos mucho después. Vuestros hijos siempre nos pertenecerán». Con un último grito estridente, los duendes desaparecieron, dejando tras de sí solo el círculo de setas pisoteado y un silencio opresivo. En los días siguientes, la familia debatió qué hacer. La casa de sus sueños se había convertido en una pesadilla. Finalmente, decidieron que la seguridad de los niños era más importante que cualquier propiedad. Recogieron sus cosas y se mudaron, dejando atrás la casa de piedra y el bosque susurrante. Pasaron los años. La casa permaneció vacía, con los posibles compradores echándose atrás siempre en el último momento, alegando una inexplicable sensación de pavor. Los niños del pueblo crearon nuevas leyendas sobre la casa de los duendes, retándose unos a otros a pasar la noche allí. Emma y Liam crecieron, llevando consigo los recuerdos de aquel terrible otoño. Aunque rara vez hablaban de ello, ambos desarrollaron una fascinación por el folclore y la mitología celtas.
Emma se convirtió en escritora de oscuros cuentos de hadas, mientras que Liam estudió antropología, especializándose en leyendas irlandesas. Sarah y Patrick nunca volvieron a hablar de los sucesos de aquella noche, pero en las noches de luna llena, cuando el viento susurraba entre los árboles, se encontraban nerviosos mirando por la ventana, medio esperando ver unos ojos brillantes que los observaban desde la oscuridad. Y allí, en las verdes colinas de Irlanda, los bosques siguen guardando sus antiguos secretos. Los lugareños aún hablan en susurros de las criaturas que habitan sus sombras, y en las noches de Samhain, cuando el velo entre los mundos es más delgado, dicen que se pueden oír extrañas risas y música hipnótica procedentes de las profundidades del bosque, llamando, siempre llamando, a nuevas almas para que se unan a la eterna danza del Sidhe, el pacto del granjero. En las vastas llanuras de Nebraska, el granjero John Hawkins contemplaba con desesperación cómo se marchitaban sus campos. La sequía que asolaba la región desde hacía meses amenazaba con destruir todo aquello por lo que él y su familia habían trabajado durante generaciones. Con deudas crecientes y el banco amenazando con embargar su propiedad, John se sentía atrapado. Una noche, mientras caminaba por los campos a la luz de la luna, oyó unas extrañas risas procedentes de un viejo roble situado en el límite de su propiedad. Al acercarse con cautela, vio pequeñas criaturas bailando alrededor del árbol, duendes de piel verdosa y ojos brillantes como luciérnagas. El líder de los duendes, una criatura con un puntiagudo sombrero rojo, se dirigió a John. «Sabemos de su angustia, granjero. Podemos ayudarte, por un precio». Desesperado, Juan aceptó sin dudarlo. A la mañana siguiente, para su asombro, la granja se había transformado. Los campos, antes resecos, estaban ahora verdes y vibrantes y prometían la mejor cosecha en décadas. Sin embargo, la alegría inicial de John duró poco. Esa noche, los duendes regresaron, exigiendo un pago. «Tráenos al más joven del pueblo, o tu cosecha se pudrirá antes de la cosecha». Horrorizado, Juan se negó, pero con el paso de los días, se dio cuenta de que sus cultivos empezaban a marchitarse de nuevo. La desesperación lo consumía y miraba constantemente hacia la pequeña ciudad cercana, pensando en lo impensable. Su mujer, Marta, se dio cuenta del cambio en el comportamiento de su marido. «John, ¿qué pasa?», le preguntó una noche al notar su mirada distante. Incapaz de guardar el secreto, John se lo confesó todo. Marta se horrorizó. «No podemos hacer esto, John. Tiene que haber otra manera». Pero las noches pasaban y la cosecha seguía marchitándose. John empezó a tener pesadillas sobre niños desaparecidos y campos de maíz manchados de sangre. Los duendes aparecían en sus sueños y sus risas resonaban en su mente incluso después de despertarse. La tensión crecía en la granja. John se volvió irritable y distante y se pasaba las horas mirando los campos. Marta lo observaba con creciente preocupación, temiendo lo que pudiera hacer. Una noche, John salió a hurtadillas de casa. Marta lo siguió hasta el pueblo, con el corazón desbocado por el miedo. Le vio acercarse a la casa de sus vecinos, los Thompson, que tenían un hijo pequeño. En el último momento, Marta gritó, alertando a los vecinos. John huyó de vuelta a la granja, perseguido por Marta y un grupo de aldeanos furiosos. Atrapado en su granero, John finalmente se desmayó. Entre lágrimas, confesó todo a sus conmocionados vecinos. Algunos querían entregarlo a las autoridades, pero el viejo señor Thompson tenía otra idea. «Mi abuelo solía hablar de estas criaturas», dijo. «Hay una forma de romper el pacto». Siguiendo las instrucciones del señor Thompson, los aldeanos rodearon el roble con sal y hierro. John, tembloroso, llamó a los duendes. Cuando las criaturas aparecieron, se enfurecieron al ver la trampa. «¿Estáis rompiendo nuestro acuerdo?»,
siseó el líder. «El acuerdo ha terminado», declaró el señor Thompson, blandiendo una antigua cruz de hierro. «Ya no tenéis ningún poder aquí». Con estridentes gritos de rabia, los goblins desaparecieron en una explosión de luz verde. El otrora vibrante roble se marchitó y murió al instante. En los días siguientes, la comunidad se unió para ayudar a John. Los vecinos trajeron semillas y ofrecieron mano de obra. Poco a poco, la granja empezó a recuperarse. John, profundamente arrepentido, trabajó sin descanso para recuperar la confianza de sus vecinos y de su esposa. Las noches seguían siendo difíciles, atormentadas por pesadillas y el eco lejano de risas malignas. Pasaron los años. La granja prosperó, pero John nunca olvidó. En las noches de luna llena, a veces oía susurros procedentes de los campos, que le recordaban el precio que había estado a punto de pagar por su codicia y desesperación. La historia se extendió por toda la región, un cuento con moraleja sobre los peligros de hacer pactos con lo desconocido. Los aldeanos empezaron a dejar ofrendas de leche y pan en los límites de sus propiedades, no para atraer a los duendes, sino para mantenerlos alejados. Y el viejo roble, que ahora no era más que un tocón muerto, recordaba en silencio lo que estuvo a punto de ocurrir. Los niños del pueblo lo evitaban, contando historias de miedo sobre las criaturas que una vez bailaron bajo sus ramas. John vivió el resto de sus días con el peso de sus actos, agradecido por haber evitado cometer lo impensable, pero siempre consciente del daño que casi había causado a su comunidad. Su experiencia sirvió como sombrío recordatorio de que algunos precios son demasiado altos para pagarlos, por desesperada que sea la situación. El legado de los duendes persistió en la memoria colectiva del pueblo. Los padres contaban la historia a sus hijos como un cuento moral, advirtiéndoles de los peligros de la avaricia y la desesperación. Con cada generación, la leyenda adquiría nuevos detalles, pero el núcleo seguía siendo el mismo. Una advertencia sobre el verdadero coste de los tratos hechos con fuerzas más allá de la comprensión humana. Décadas más tarde, cuando la granja de los Hawkins pasó a manos de sus nietos, el viejo roble fue finalmente talado. Para sorpresa de todos, encontraron entre sus raíces un pequeño cofre lleno de viejas monedas de oro. Algunos decían que era una última tentación de los duendes. Otros creían que era una tardía compensación por el sufrimiento de John. El dinero se donó a la comunidad y se utilizó para construir una nueva escuela y un centro comunitario. Y así, en cierto modo, la historia de John Hawkins y los duendes tuvo un final agridulce, recordándonos a todos que incluso de las experiencias más oscuras puede salir algo bueno, siempre que se aprenda la lección adecuada. ¿Qué tal, chicos? ¿Os están gustando las historias? Si es así, ¿qué tal si hacéis una pequeña pausa para apoyar el canal? Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción y dejar tu like. Realmente ayuda a mi trabajo y me motiva a seguir trayéndoos más contenido terrorífico como este. El puente de los trolls. En el pequeño pueblo escocés de Ravensbrück, un antiguo puente de piedra atravesaba el turbulento río que cortaba la comunidad por la mitad. El puente de los suspiros, como era conocido, arrastraba siglos de historia y leyendas. En los últimos años, los susurros sobre el puente se habían vuelto más oscuros y urgentes. Los residentes informaban de extraños sucesos nocturnos. La gente desaparecía intentando cruzar el puente tras la puesta de sol. Los pocos que conseguían cruzarlo hablaban de pequeñas criaturas deformes que exigían un macabro peaje, un dedo, un ojo o algo aún más siniestro. Las autoridades locales descartaron las historias como leyendas urbanas, pero el miedo se extendió. Las tiendas cerraban temprano y las calles quedaban desiertas al anochecer. El puente,
antaño un popular punto de encuentro, se convirtió en un lugar que había que evitar a toda costa. En este ambiente tenso, un grupo de adolescentes decidió investigar. Liderados por la intrépida Aileen McGregor, los amigos Jamie, Connor y Fiona planearon pasar una noche en el puente para desentrañar el misterio. «Todo es una tontería», dijo Jamie, tratando de sonar confiado. «Probablemente se trate de algún chiflado gastando bromas». Aileen no estaba tan segura. Su abuela le había contado historias sobre los duendes que habitaban las colinas de Escocia desde tiempos inmemoriales, criaturas antiguas y maliciosas que se deleitaban con el sufrimiento humano. La noche elegida, los cuatro se reunieron en la entrada del puente, equipados con antorchas, cámaras y, ante la insistencia de Aileen, pequeños amuletos de hierro que su abuela había jurado que eran eficaces contra las criaturas feéricas. A medida que avanzaba la noche, la niebla comenzó a subir desde el río, envolviendo el puente en un espeso manto blanco. El silencio era opresivo, solo roto por el sonido del agua que corría por debajo. Hacia medianoche oyeron el primer sonido, una risa aguda y cruel que provenía de debajo de sus pies. Connor, el más escéptico, se inclinó sobre el parapeto para mirar. Sus palabras fueron interrumpidas por un grito de terror cuando algo le agarró y tiró de él hacia abajo. Los demás corrieron a ayudarle, pero ya era demasiado tarde. Connor había desaparecido en la niebla, dejando solo su antorcha rota. El pánico se apoderó del grupo. Fiona quería huir inmediatamente, pero Aileen insistió en que no podían abandonar a Connor. De repente, unas pequeñas figuras emergieron de la niebla. Surgieron unos elfos no mayores que niños, de piel verdosa y dientes afilados como agujas. Sus ojos brillaban con una luz maligna en la oscuridad. «Bienvenidos a nuestro puente», dijo el líder de los duendes con una voz tan áspera como el crujir de las piedras. «¿Estás listo para pagar el peaje?» Jamie balbuceó, ¿Qué quieres? El duende sonrió con dientes puntiagudos. «Oh, solo un pequeño recuerdo, un dedo quizá, o un ojo». Horrorizada, Aileen se dio cuenta de que los amuletos funcionaban. Los goblins no podían tocarlos directamente, pero Connor no tenía uno. Armándose de valor, Aileen dio un paso al frente. «Os desafiamos. Mi abuela me enseñó las viejas leyes. Tenéis que darnos la oportunidad de recuperar a nuestro amigo». Los goblins miraron sorprendidos antes de reír cruelmente. «Muy bien», dijo el líder, «3 acertijos. Responded correctamente y liberaremos a vuestro amigo. Fallad, y os reuniréis con él bajo nuestro puente». Lo que siguió fue una batalla de ingenio contra las astutas criaturas. Los acertijos eran tortuosos y llenos de trampas verbales. El primero consistía en descifrar un acertijo sobre los ciclos naturales. El segundo era un rompecabezas matemático. Y el tercero exigía una lógica impecable para escapar de una contradicción. Con cada respuesta correcta dada por Aileen y sus amigos, los duendes parecían más irritados. Cuando por fin resolvieron el tercer acertijo, el líder de los duendes dio una palmada de enfado. «Esta vez ganáis vosotros», gruñó mientras Connor salía lentamente de la niebla pálido y tembloroso. Cuando los primeros rayos del sol empezaron a atravesar la espesa niebla sobre el puente, los duendes desaparecieron entre agudos gritos que resonaron al otro lado del río. Los 4 amigos corrieron a casa sin mirar atrás. Connor estaba vivo, pero profundamente conmocionado por el tiempo que había pasado bajo el puente. Nunca contó exactamente lo que había visto u oído allí abajo. Durante los días siguientes, nadie intentó volver a cruzar de noche, pero los lugareños empezaron a informar de risas que resonaban en el agua durante las noches sin luna. El circo de las criaturas. Caía la noche sobre la pequeña ciudad de Gloomhaven,
en Escocia, cuando las coloridas luces del circo ambulante iluminaron el cielo. Había llegado el gran Circo de las Maravillas, que prometía espectáculos nunca vistos. Los carteles que cubrían las calles anunciaban acróbatas que desafiaban la gravedad, magos capaces de hacer lo imposible y criaturas exóticas de tierras lejanas. La población, ávida de entretenimiento en aquel tranquilo pueblo, esperaba ansiosa el estreno. Entre los residentes se encontraba Fiona MacLeod, una detective privada conocida por su astucia y escepticismo. Algo en el circo la molestaba, pero no sabía explicar qué. Tal vez fuera la mirada extrañamente inexpresiva de los artistas en los carteles, o el hecho de que nadie en la ciudad parecía recordar exactamente cuándo empezaron a aparecer los anuncios. La noche del estreno, una multitud se congregó frente a la gran carpa roja y dorada. El aire estaba cargado de expectación y de olor a palomitas y algodón de azúcar. Fiona observaba desde lejos, fijándose en detalles que los demás pasaban por alto. Los trabajadores del circo, todos bajitos y de rasgos angulosos, se movían con una agilidad casi sobrenatural. Comenzó el espectáculo y el público quedó maravillado. Los acróbatas realizaban maniobras imposibles, contorsionándose de formas que desafiaban la anatomía humana. El mago hacía desaparecer objetos e incluso personas para reaparecer en lugares insospechados. Pero fue durante el acto final cuando ocurrió algo realmente extraño. Un grupo de niños fue invitado a subir al escenario para participar en un truco. Mientras el público aplaudía, Fiona notó un brillo verdoso en los ojos del maestro de ceremonias. En un abrir y cerrar de ojos, los niños habían desaparecido. El público aplaudió frenéticamente, creyendo que formaba parte del espectáculo. Pero Fiona sabía que algo iba mal. En los días siguientes empezaron a surgir informes de desapariciones. Primero fueron los niños del espectáculo, después los adultos que habían asistido al espectáculo. Las autoridades locales parecían confusas e incapaces de encontrar pistas. Fiona decidió investigar por su cuenta. Se coló en el campamento del circo por la noche, decidida a averiguar la verdad. Lo que encontró la desconcertó. Carpas vacías, ni rastro de los artistas ni del equipo. Era como si el circo se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo un círculo de hierba arrugada. Mientras examinaba el lugar, Fiona oyó un crujido bajo sus pies. Agachada, descubrió una pequeña abertura en el suelo, camuflada entre hojas y ramas. Sin vacilar, se coló por el pasadizo, descendiendo a un mundo subterráneo que nunca había imaginado que existiera. El túnel se abría a una vasta caverna iluminada por cristales resplandecientes. Fiona se encontró en un reino subterráneo poblado por criaturas que reconoció como duendes, los mismos que se disfrazaban de artistas de circo en la superficie 2. Escondida en las sombras, observó cómo los trasgos llevaban a los humanos capturados a lo que parecía ser una gran sala del trono. Allí, sentado en un asiento de cristal, estaba el maestro de ceremonias, que ahora se revelaba como el rey Goblin. «Bienvenidos a nuestro reino», anunció con voz melodiosa. «Has sido elegido para ayudarnos a fortalecer nuestra magia y asegurar nuestra supervivencia. A cambio, te ofrecemos la inmortalidad y maravillas inimaginables». Fiona se dio cuenta con horror de que los goblins estaban utilizando la energía vital de los humanos para alimentar su magia. Los desaparecidos no estaban muertos, sino atrapados en un estado entre la vida y la muerte, con sus esencias drenándose lentamente. 4. Enfrentamiento y revelación. Decidida a salvar a los prisioneros, Fiona ideó un audaz plan. Utilizando sus conocimientos de antiguas leyendas, sabía que el hierro era el punto débil de los seres Fae.
Con una barra de hierro que encontró en su bolso, se enfrentó al rey Goblin. «Tu tiranía ha llegado a su fin», declaró Fiona blandiendo el hierro. El rey dio un paso atrás. Su máscara de benevolencia se desmoronó para revelar una criatura antigua y desesperada. «No lo entiendes, Siseo. Nuestro mundo se está muriendo. Necesitamos la energía de los humanos para sobrevivir. Sin ella, desapareceremos para siempre». Fiona vaciló, dándose cuenta de que la situación era más compleja de lo que había imaginado. «Tiene que haber otra manera», argumentó. «Una que no implique secuestrar a gente inocente». Tras horas de tensas negociaciones, se llegó a un acuerdo. Los elfos liberarían a sus prisioneros y cesarían los secuestros. A cambio, Fiona se comprometió a ayudarles a encontrar una fuente alternativa de magia, una que no dependiera de la explotación de vidas humanas. Mientras liberaban a los cautivos, aún aturdidos por la experiencia, Fiona reflexionó sobre el mundo oculto que acababa de descubrir. El misterio del circo ambulante estaba resuelto, pero se abría un nuevo capítulo en el que humanos y criaturas mágicas tendrían que aprender a coexistir. En los meses siguientes, Fiona trabajó sin descanso para cumplir su promesa. Se sumergió en estudios de magia antigua, buscando una solución que pudiera salvar el reino Goblin sin dañar a los humanos. El circo continuó con sus actuaciones, pero ahora como un verdadero puente entre los dos mundos, ofreciendo auténticos destellos de magia a aquellos dispuestos a ver más allá de las apariencias. La pequeña ciudad de Gloomhaven nunca volvería a ser la misma. Y Fiona MacLeod, la detective que desvelaba el misterio del circo de las criaturas, se había convertido en guardiana del equilibrio entre el mundo de los hombres y el reino subterráneo de los elfos, garantizando que la magia y el misterio pudieran coexistir en armonía con la realidad cotidiana. La Casa de Muñecas. En la ciudad de Praga, Eliska Novak era conocida por su pasión por las antigüedades. Su piso de Malá Strana, repleto de reliquias históricas, era un santuario de objetos raros, pero ningún objeto de su colección era tan peculiar como la casa de muñecas que adquirió en una discreta subasta a las afueras de la ciudad. La pieza, una réplica victoriana, finamente detallada, parecía salida de un cuento de hadas. El vendedor, un anciano de ojos inquietos, parecía aliviado de deshacerse de ella. «Ahora es suya», dijo, entregándole una pequeña llave dorada. «Pero ten cuidado, algunas puertas deben permanecer cerradas». Eliska ignoró la advertencia, encantada con su nueva adquisición. No sabía que aquel objeto sería el principio de su mayor pesadilla. La casa de muñecas ocupaba un lugar destacado en el despacho de Eliska. Cada detalle era fascinante. Los muebles en miniatura, las delicadas cortinas e incluso unas muñequitas que parecían casi reales. Aquella noche, sin embargo, ocurrió algo inquietante. Mientras intentaba dormir, Eliska oyó ruidos procedentes del despacho, risitas apagadas y pasos ligeros, como si algo diminuto se moviera. Lo atribuyó a su imaginación y volvió a dormirse, pero a la mañana siguiente, cuando examinó la casa de muñecas, se dio cuenta de que habían movido los muebles. Habían dado la vuelta a una silla y colocado una de las muñecas de pie frente a una ventana. Lo que más le llamó la atención fueron unas pequeñas marcas en el suelo de la casa, como arañazos. Intrigada, Eliska pasó los días siguientes observando la casa de muñecas. Cada mañana, algo parecía haber cambiado, objetos fuera de lugar o las muñecas en posiciones diferentes. Aunque le resultaba inquietante, no dejaba de ser curioso hasta que los acontecimientos empezaron a descontrolarse. Una noche, Eliska se despertó con un ruido más fuerte de lo habitual. Decidida a averiguar qué ocurría, fue a su despacho y abrió lentamente la puerta. Lo que vio
hizo que se le parara el corazón. De la casa de muñecas salían pequeñas criaturas. Eran seres diminutos, de rasgos puntiagudos y ojos brillantes como piedras preciosas. Se movían con una agilidad sobrenatural y susurraban entre ellos en un idioma desconocido. Eliska se quedó paralizada mientras los observaba explorar el despacho. Lo más aterrador ocurrió cuando uno de ellos la miró directamente y se echó a reír. Una risa aguda y maliciosa que resonó por toda la habitación. Asustada, Eliska dio un portazo y se encerró en su habitación hasta el amanecer. Al día siguiente, Eliska empezó a investigar frenéticamente sobre casas de muñecas antiguas y leyendas locales. En un libro sobre folclore europeo, encontró algo inquietante: historias de objetos encantados que servían de portales a otros mundos, concretamente al reino de los duendes. Estas criaturas eran conocidas por su naturaleza traviesa y cruel. Según las leyendas, utilizaban los portales para invadir el mundo humano y sembrar el caos. El libro también mencionaba que los trasgos podían crecer en tamaño y fuerza al permanecer fuera de su mundo. Eliska comprendió con horror que eso explicaba los últimos acontecimientos. Las criaturas estaban utilizando la casa de muñecas como portal para entrar en su hogar. Y lo que es peor, cada vez eran más grandes. Durante las noches siguientes, los duendes se volvieron más audaces. No solo salían de la casa de muñecas para explorar el piso, sino que ahora causaban destrozos deliberadamente. Rompieron libros, rayaron muebles y la comida desapareció de la nevera. Las marcas de garras en las paredes aumentaban cada noche. Eliska intentó bloquear el portal, tapando la casa de muñecas con una tela gruesa y metiéndola en un armario cerrado con llave. Pero esto solo sirvió para enfurecer a las criaturas. Esa noche salieron en mayor número que nunca, ahora del tamaño de niños pequeños, y empezaron a destruir todo a su alrededor. Uno de ellos intentó atacar directamente a Eliska cuando huía a su habitación. Consiguió encerrarse, pero sabía que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Decidida a acabar con él, Eliska recordó las protecciones mencionadas en el libro de folclore. El hierro frío era letal para los trasgos. La sal podía impedir sus movimientos, y antiguas palabras mágicas podían sellar portales. Con estos conocimientos en mente, preparó una trampa en el salón esa misma noche. Esparció sal alrededor de la casa de muñecas y sujetó una barra de hierro mientras esperaba a que las criaturas aparecieran de nuevo. Cuando los duendes salieron del portal, Eliska se enfrentó a ellos con renovado valor. Les arrojó sal mientras recitaba en voz alta las palabras mágicas del libro. Las criaturas gritaron de agonía mientras intentaban escapar hacia la casa de muñecas. El líder de los duendes, que ahora tenía el tamaño de un humano adulto, intentó resistirse al hechizo. «No puedes retenernos para siempre», gruñó mientras avanzaba hacia Eliska. Con todas sus fuerzas, ella lo empujó hacia atrás, utilizando el hierro frío, y giró la llave dorada en la cerradura de la casa de muñecas. Un viento sobrenatural recorrió la habitación mientras los duendes eran absorbidos por el portal. Cuando todo terminó, Eliska estaba exhausta y herida. La casa estaba destruida. Había marcas de garras de duendes por todas partes, pero al menos habían contenido a las criaturas. Sabía que no podía limitarse a destruir la casa de muñecas, ya que eso podría liberar de nuevo a los trasgos o abrir permanentemente el portal entre los mundos. En lugar de eso, la encerró en una caja reforzada con hierro y símbolos mágicos protectores. Desde entonces, Eliska vive bajo la vigilancia constante de ese objeto maldito. A veces, por la noche, sigue oyendo susurros procedentes de la caja cerrada.
risas apagadas que le recuerdan que los duendes solo esperan otra oportunidad. Praga nunca volvería a ser solo una ciudad histórica para Eliška Novák. Ahora era también el escenario de un oscuro secreto guardado por una mujer corriente convertida en centinela contra fuerzas más allá de la comprensión humana. El juego de los duendes. En la ciudad portuaria de Marsella, Francia, se alzaba el orfanato Saint-Étienne, un edificio gótico de piedra gris que parecía más una prisión que un hogar para niños. Sus lúgubres pasillos resonaban con susurros y pasos apresurados, mientras los jóvenes residentes intentaban sobrevivir no solo al abandono de los adultos, sino también a un terror mucho más siniestro que habitaba en las sombras. Todo empezó cuando apareció una misteriosa caja en el polvoriento desván del orfanato. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero pronto se convirtió en objeto de fascinación entre los niños. Era una caja de música ornamentada con intrincadas tallas de criaturas fantásticas bailando en un bosque encantado. Cuando se abría, una melodía hipnótica llenaba el aire y surgía una diminuta figura. Un elfo de porcelana con una sonrisa traviesa y ojos esmeralda que parecían seguir a quien lo observaba. En una noche de luna llena, la caja de música cobraba vida por sí sola. Los niños, atraídos por su melodía, se reunieron en el desván. El duende de porcelana creció hasta alcanzar el tamaño de un hombre, con la piel verde y arrugada y los dientes afilados como agujas. «Bienvenidos, pequeños mortales», dijo con una voz a la vez melódica y aterradora. «Soy Malacoda y he venido a proponeros un juego. El ganador obtendrá la libertad y riquezas más allá de sus sueños más salvajes. Los perdedores, será mejor que no pierdan». Los niños, desesperados por escapar de su miserable vida en el orfanato, aceptaron sin dudarlo. Pocos sabían que estaban sellando un pacto con una criatura cuyas intenciones eran mucho más siniestras de lo que podían imaginar. Malacoda les explicó las reglas. Cada noche, los niños serían transportados a un reino mágico dentro de la caja de música. Allí se enfrentarían a desafíos mortales. El último en sobrevivir sería declarado ganador. El primer desafío comenzó esa misma noche. Los niños se durmieron en sus camas y se despertaron en un bosque oscuro, donde los árboles susurraban secretos malignos y las sombras cobraban vida. Amélie, la más joven del grupo con solo 8 años, fue la primera en caer. Atraída por el canto de un pájaro de fuego, desapareció en las sombras y sus gritos resonaron en el bosque antes de ser abruptamente silenciados. Entre los niños surgieron 2 líderes. Lucas, un chico de 14 años conocido por su aguda inteligencia, y Sophie, una niña de 12 años con una feroz determinación. Juntos se dieron cuenta de que el juego de Malacoda era mucho más de lo que parecía. «Se alimenta de nuestro miedo», susurró Lucas al grupo mientras se escondían de las oscuras criaturas que les daban caza. «Cuanto más aterrorizados estamos, más fuerte se hace». Sofía sintió. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. «Entonces no podemos jugar con sus reglas. Tenemos que encontrar una manera de vencerlo en su propio juego». Cada noche, los desafíos se volvían más peligrosos. Los niños se enfrentaban a laberintos que cambiaban de forma, criaturas de pesadilla e ilusiones tan reales que era imposible distinguir la realidad de la fantasía. En una prueba especialmente cruel, se vieron obligados a revivir sus peores miedos. Antoine, un niño que sufría claustrofobia, quedó atrapado en una caja que se encogía lentamente. Sus gritos de pánico alimentaron a Malacoda, que se hizo más fuerte y aterrador con cada prueba. Lucas y Sophie lucharon no solo por sobrevivir, sino por mantener viva la esperanza entre los niños restantes. Empezaron a notar patrones en el reino mágico,
pequeños fallos en la realidad creada por Malacoda que podían ser explotados. A medida que el número de participantes disminuía, Malacoda reveló su verdadera naturaleza. No era solo un duende cruel en busca de diversión, era una entidad ancestral que se alimentaba de la esencia vital de los niños. Sus miedos, sus esperanzas, sus sueños, todo eso me hace más fuerte. Se rió mientras observaba a los niños luchar en un pantano de arenas movedizas, hecho de pesadillas líquidas. El ganador será mi recipiente para entrar definitivamente en el mundo de los mortales. Lucas y Sophie se dieron cuenta con horror de que no había victoria posible en el juego de Malacoda. Ganar significaría condenar al mundo a un mal inimaginable. Perder significaría la muerte. Tenían que encontrar una tercera opción. En la última noche del juego solo quedaban 5 niños. Lucas reunió al grupo y compartió su desesperado plan. La caja de música es la fuente de su poder, explicó. Si podemos destruirla en el mundo real, quizá podamos poner fin a todo esto. El desafío final era un castillo de espejos, donde cada reflejo mostraba una versión distorsionada y monstruosa de sí mismos. Mientras los otros niños distraían a Malacoda, Lucas y Sophie buscaban frenéticamente una forma de comunicarse con el mundo exterior. Encontraron su oportunidad cuando Sophie se dio cuenta de que uno de los espejos no reflejaba el reino mágico, sino el desván del orfanato. Con toda su fuerza de voluntad, consiguió enviar un mensaje a través del cristal. En el mundo real, Madame Claudette, la cuidadora del orfanato que siempre había sospechado de la misteriosa caja, vio la cara aterrorizada de Sophie en el espejo del ático. Sin dudarlo, cogió la caja de música y la lanzó contra la pared con todas sus fuerzas. En el reino mágico, todo empezó a desmoronarse. Malacoda aulló de rabia y dolor mientras su cuerpo se disolvía en humo verde y viscoso. Los niños se sintieron devueltos a la realidad, despertando jadeantes en sus camas del orfanato. En los días siguientes, las autoridades quedaron perplejas ante la desaparición de varios niños del orfanato de Saint-Étienne. Los que sobrevivieron se negaron a hablar de ello, unidos por un secreto demasiado terrible para compartirlo. Lucas, Sophie y los demás supervivientes formaron un vínculo inquebrantable. Por la noche, cuando las pesadillas les atormentaban, se reunían para consolarse mutuamente, siempre vigilantes contra el regreso de Malacoda. El orfanato de Saint-Étienne nunca volvería a ser el mismo. La risa de los niños era más rara ahora. Sus ojos llevaban un conocimiento más allá de sus años. Y en el desván, donde aún se encontraban los fragmentos de la caja de música, a veces se oía el eco lejano de una melodía espeluznante en las noches más oscuras, que recordaba a todos que algunos juegos nunca terminan realmente. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror con duendes malvados. ¿Qué te han parecido? ¿Qué historia te ha dado escalofríos? Házmelo saber en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por saber lo que piensas. Si te ha gustado esta inmersión en el oscuro mundo de los duendes malvados, no olvides dejar tu like y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita.